Creo que mi generación ha sido un poco víctima del éxito de las generaciones precedentes. Han tenido que pasar por muchas penurias. Yo vengo de un país que ha pasado por mis abuelos y mis padres pasaron por una guerra civil y una dictadura. Toda Europa pasó por 2 guerras mundiales y supieron reinventarse y tener éxito. Y lo que pasa con una persona cuando ha pasado muchas penurias y consigue ese éxito es que le da miedo perderlo, y tuvieron un poco de miedo de lo que podíamos hacer nosotros con esa libertad. De tal manera que trataron de marcarnos un poco el camino. Estudia una carrera con salidas, no asumas riesgos, y eso tenía una lectura nefasta porque no te dejaban hacer lo que en realidad querías hacer con tu vida, y al mismo tiempo nos lanzaban un mensaje de que si te esforzabas podías conseguir todo aquello que podías conseguir todo aquello que soñabas. Y en realidad eso tiene una lectura muy negativa, porque éxito rotundo solo tiene una persona al final del camino, y de lo que hay que disfrutar verdaderamente es del camino. Y cuando una persona disfruta de su camino, disfruta de las cosas que verdaderamente le gusta hacer en la vida, creo que el resultado termina siendo mucho más satisfactorio que si solamente se busca el éxito final. Cuando planeo una novela o cuando estoy trabajando sobre la estructura de una novela, me doy cuenta de que los lugares en los que se desarrolla la novela ya prácticamente se van convirtiendo poco a poco en un personaje más, en un protagonista más de la novela. Y eso se ve en mis dos novelas previas, pero yo creo que esta es en la que más se aprecia. De tal manera que cada ciudad y cada lugar va con un poco con la atmósfera y con la manera de contar y con lo que quiero contar. De tal manera que empezamos en Cambridge, en una ciudad pues muy tradicional y muy pausada, y en la novela al principio es así, es tradicional, es melancólica, es pausada. Saltamos a Roma y de repente pues en Roma los protagonistas pues sienten una explosión de juventud. La parte más romántica de la novela sucede en Roma, y es que visto desde fuera, para una persona que no vive en Italia, pues la mayor parte de las ciudades italianas pues tienen esa atmósfera de juventud y de romanticismo. Una vez que vamos a Ámsterdam, pues cualquier persona que haya visitado Ámsterdam se da cuenta de que es una ciudad en la que todo parece posible, en la que todo funciona de manera muy organizada, a pesar de que todo está muy desorganizado a priori. Y de esta manera lo más inverosímil termina por ocurrir en Ámsterdam. Y cuando llegamos a París, creo que cada persona interpreta París de una manera. París es lo que tú quieras que sea París, y ahí es cuando ocurre el desenlace de la novela, que yo no quiero ofrecer ninguna moral ni ninguna conclusión, sino que dejo al propio lector que sea el que encuentre sus propias conclusiones. En cuanto al uso particular de las librerías, pues creo que es inevitable. Para una persona que se ha criado entre libros, que le gusta tanto leer, pues las librerías tienen pues una atmósfera especial para poder contar historias y para utilizarlas como escenario que sirva de excusa y que sirva de pasaporte para mover a tus personajes por allí y que todo resulte más real y más apetecible. Sí, creo que la familia es un tema recurrente en toda mi literatura. Los problemas familiares siempre, digamos, que han resultado un poco una obsesión para mí, por esta idea de que no hay nadie que te quiera más que tu propia familia, y sin embargo muchas veces son las personas que más daño te hacen, bien porque no saben interpretar tus necesidades o bien porque tú no sabes interpretar las de ellos. Y esto hace que, por mucho que nos queramos, en muchas ocasiones no lleguemos al mismo sitio al mismo tiempo, y eso provoca muchos problemas que luego con los años quizás se van limando, pero que provocan un choque generacional necesario, por otra parte, porque es necesaria esta rebeldía de la juventud y esta idea de que las generaciones anteriores te pongan los pies en el suelo, pero que también provocan muchos dramas y mucha tristeza. Entonces resulta una idea muy apetecible para mí a la hora de escribir, de la que puedo sacar muchas ramificaciones y que me sirven sobre todo para reflexionar, para tratar de buscar una solución, porque yo creo que al final uno escribe con la idea de buscar soluciones y de reflexionar sobre temas que le importan. ¿Cómo afrontarlas? Pues estoy en ello todavía. Pues es una pregunta realmente difícil. El hecho de viajar y de conocer otras culturas creo que puede ayudar en este sentido, pues, y en el programa Erasmus a la hora de los estudios universitarios, o bien todas estas facilidades que tenemos ahora en Europa de viajar sin pasaporte, de tener el periodo de paz más prolongado que ha sufrido Europa
en su historia, pues hace que podamos viajar con más libertad, y el hecho de poder viajar te hace sentir más empatía hacia el resto de personas, te hace comprender otros tipos de problemas, te hace ponerte en la situación de otros países y en definitiva creo que al final te hace ser mejor persona, te hace abrir más la mente, te hace trabajar la imaginación y termina siendo pues creo que una de las cosas más útiles y uno de los mayores placeres que nos ha traído esta libertad de la que hemos disfrutado en las últimas 5, 6, 7 décadas en Europa. Todo comenzó en realidad como un ejercicio narrativo en el que yo quería contar una serie de anécdotas, una serie de cosas que me habían ocurrido en mis viajes en las diferentes ciudades que había vivido en Europa, y no sabía muy bien a dónde me iban a llegar, a dónde me iban a llevar, no sabía muy bien si iba a terminar en una novela, en un relato corto, cómo iba a acabar todo. En este sentido tengo que decir que el personaje al que me siento más cercano es el personaje que nos está contando la historia, que le está contando la historia a la chica, que es Nicolás. Lo que ocurre es que me di cuenta en un determinado momento que lo estaba haciendo demasiado autobiográfico, y entonces había que meter un poco de ruido, había que meter una serie de mentiras para convertir una historia a priori autobiográfica pues en una historia de ficción. Entonces, en este sentido, todas las reflexiones que hace Nicolás a lo largo del libro, que en realidad es la finalidad por lo que yo quería sentarme a escribir, que es todas estas preguntas para las que Nicolás no da respuesta, son preguntas mías para las que yo tampoco tengo respuesta. En ese sentido es el personaje al que me siento más cercano. El personaje al que me siento más lejano pues es evidentemente el personaje de la chica, por eso le doy esa atmósfera de dramatismo, esa atmósfera de misterio, esa atmósfera de no saber lo que está ocurriendo con ella, que provoca que en realidad estemos mucha parte de la novela enfadado con ella y con sus reacciones, aunque luego finalmente vamos a terminar por ver que es la persona más valiente de la historia, y en ese sentido cuando hay que tomar decisiones vitales yo también soy un poco cobarde, y las lecciones que me dio este personaje pues fueron muy interesantes. Mis escritores favoritos creo que van cambiando con los años. Ocurre en la literatura un poco como en la magia, una vez que al mago le descubres el truco, pues ya pierdes un poco interés tanto en el truco como en el mago. Y esto es un poco triste porque muchas veces ensalzas a un escritor y de repente cuando ya le ves los mecanismos narrativos pues deja de tener interés para ti. Entonces han ido cambiando por los años, pues empecé leyendo, pues yo creo como todos los niños, literatura fantástica, recuerdo pues leer El Señor de los Anillos y El Hobbit con mucha ilusión, y después pues sobre todo me ha influido la literatura latinoamericana, García Márquez, Cortázar, Borges. Todos estos autores que le daban casi tanta importancia al cómo contaban la historia como al qué te estaban contando, y eso para mí fue un maravilloso descubrimiento, darme cuenta que todas las historias ya estaban contadas y que lo único que podemos hacer es tratar de buscar nuevos mecanismos narrativos para tratar de contar esas mismas historias, de buscar nuevas metáforas que traten de explicar lo que no se puede poner en palabras, en definitiva. Me gusta la literatura italiana, creo que es una literatura muy cercana a la literatura que se está haciendo ahora en España. Pues recuerdo haber leído Sostiene Pereira de Tabucchi, recuerdo haber leído La Divina Comedia hace muchos años ya, no sé si llegué a terminarla. Recuerdo haber leído a Umberto Eco, El nombre de la rosa. Quizá últimamente me estoy acercando un poco más a Henry de Luca, no sé si se dice así bien, sobre todo a su poesía, que ha sido recientemente publicada en España, y ha sido verdaderamente para mí todo un descubrimiento. Ya conocía sus novelas, ya conocía sus cuentos, pero sobre todo me ha impactado mucho su poesía.